Bien, habiendo concluido la sustentación, se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Javier Bedoya. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve y muy directo en este proyecto de ley. Transitaba por los pasillos y escuché sin querer la conversación de algunos asesores que me prendieron las bombillas y escuché que decían: este es un proyecto de blanqueo. Lo revisé y la verdad es que me trajo inmediatamente a la memoria lo que muchísimos de ustedes recordarán que sucedía en el Perú hace unos años, cuando se puso en boga los asaltos, los secuestros, sobre todo de los vehículos 4x4, y que nunca más eran encontrados, hasta que se descubrió que habían 2 o 3 mafias con choferes listos, que tan pronto el vehículo era robado a sus propietarios, esa misma noche salían por vías secundarias, se encaminaban a las serranías y concretamente a Puno, y de allí pasaban a Bolivia. ¿Y por qué a Bolivia? Porque en Bolivia existía una ley igual a la que hoy en día nos traen, en que los vehículos inmatriculados, o sea, aquellos no ingresados legalmente, no adquiridos en tienda, aquellos que no tenían cómo acreditar su procedencia, careciendo de pólizas de importación, había procedimientos judiciales con lo cual saneaban la titulación, y entonces en Bolivia era muy común que la gente pedía y a pedido le traían o blanqueaban los vehículos robados en el Perú, en Brasil y en otros países, y esto era un escándalo. Y aquí, señores, perdone mi amigo Mariano Portugal, autor del proyecto, pero qué curioso, parlamentario por Puno, o sea que bien debe conocer la legislación del país vecino. Aquí, señor presidente, disculpen ustedes, pero creo que este es un gran contrabando en donde se nos pretende aprobar una ley que es para blanquear vehículos de mal origen, vehículos robados en otros lados, y es blanqueo de activos. Perdonen, señor, pero yo no voy a acompañar con mi voto esto que creo que no es la intención del autor, pero constituye un acto de inmoralidad. Gracias, señor. Gracias, congresista Carrillo. Señor presidente, mis primeras palabras para felicitar al congresista que me antecedió, porque exactamente esas mismas palabras son las que iba a comenzar a pronunciar, señor presidente. Hace un instante hemos estado analizando varios proyectos que tenían la intención, quizás saludable, de resolver un problema de financiamiento, pero que finalmente en su interior contenían proyectos tipo combi, en las que estábamos posiblemente aprobando normas que son de beneficio para el bolsillo de algunos peruanos. ¿Qué pretende este proyecto, señor presidente? Legalizar la entrada de 3.500 vehículos, efectivamente. ¿Y de dónde salieron esos vehículos? ¿Serán tal vez los camiones, serán tal vez las culebras que vienen con el material de contrabando? O, como ha señalado el congresista Bedoya, serán tal vez las camionetas que hace unos años se fueron por alguna ruta. ¿Cuántos de los acá asistentes han sufrido las consecuencias de la atroz situación de expectar y en muchos casos de soportar un robo? Señor presidente, yo he sido objeto de 2 asaltos. Una de las camionetas nunca más apareció, nunca más. Una camioneta 4x4 que ni siquiera era mía, por la que he tenido que pagar, porque por supuesto el seguro no reconoce el total de la desgracia. El seguro apenas cubre quizá el 50% si es que uno tiene la atención de un buen broker. Y entonces creo que efectivamente, quizá con buena intención,
quizá con buena intención, aunque francamente yo tengo mis dudas. Quizá pretendemos solucionar un problema social. ¿De quién? ¿De 3.500 vehículos? ¿Quiénes son esos propietarios? ¿Por qué queremos sanear? ¿Por qué queremos blanquear? Además, esta iniciativa tiene varios problemas. No se han hecho las consultas respectivas o se han mandado las cartas respectivas a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. No hay respuesta, señor. Tampoco tenemos respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con estos vehículos a los que efectivamente se va a blanquear? Ya tenemos demasiados problemas para que además podamos acá perder el tiempo, señor presidente, legislando sobre un tema que lo único que corresponde es que se vaya al Poder Judicial. Repito una vez más, yo agradezco la intervención del congresista Bedoya y creo que el Parlamento no puede perder el tiempo en este tipo de iniciativas. Congresista Otárola. Sí, presidente, muy breve. Aunque el término o la palabra en castellano no es la correcta, inmatriculación en verdad significa la primera matrícula, la primera inscripción de dominio. Se supone que estos vehículos han sido inscritos por orden judicial, pero que en el transcurso de las transferencias reiteradas han perdido el tracto. Es decir, de A pasa a B y de B a C, y aquí quieren que de A se saltee a C o D, burlando a propietarios intermedios. Y dicen que hay gran cantidad de compradores de buena fe que han sido sorprendidos y que han adquirido estos vehículos y no pueden sanearlos. Pero ¿cómo pueden tener buena fe si quien le transfiere no es el titular registral? Es una tercera persona. Entonces, ahí ha habido robo, ha habido armado de vehículos, o como sucedió en Bolivia, y bien lo dijo el congresista Bedoya, en Bolivia se llegó al extremo que el vehículo que ingresaba a Bolivia adquiría la nacionalidad boliviana y perdía toda historia, y por lo tanto de adquirir la nacionalidad boliviana ingresaba como nuevo y adquiría la inmatriculación. ¿Eso queremos fomentar en el Perú? Yo creo, presidente, que es un tema que incluso de aprobarse podría mellar la imagen del Congreso de la República, y eso no lo podemos permitir. Gracias, presidente. Congresista Portugal. Presidente, muchas gracias. Primero quiero saludar a los agraviados transportistas del Perú que se encuentran en este Congreso. Y quiero decirle, presidente, yo no sé cómo podemos pronunciarnos si no conocemos el espíritu de este proyecto. Algunos creen que los provincianos, los distritanos que han sido engañados, estafados, no tienen el derecho de que se les proteja. Algunos pretenden defender a las grandes industrias de automotores que sí pues cuestan una millonada y que no la compran en plaza sino la compran en tienda, y a ellos los defienden. Otros dicen que el tracto sucesivo se ha perdido. Presidente, en varios departamentos del país hubieron mafias que ingresaban vehículos de las fronteras con Bolivia, Chile, sin el pago de impuestos, y a través de resoluciones judiciales de inescrupulosos jueces obtenían la nacionalización de los vehículos y mediante funcionarios corruptos lograban la inscripción vehicular ante SUNAT. En este acto, el Estado mismo ha legalizado estos vehículos. Actualmente, los jueces involucrados en estos hechos irregulares fueron destituidos, otros presos, así como funcionarios de SUNAT separados de sus funciones. Se estima que aproximadamente 5.000 familias a nivel nacional fueron perjudicados por el Estado peruano, convirtiéndose este hecho en un gran problema social. Presidente, sin embargo, la Asociación de Propietarios de Vehículos Inmatriculados, que son los propietarios terceros de buena fe, de conformidad con el artículo 2014 del Código Civil,
Quienes adquirieron sus vehículos legalmente y saneados a través del Estado vienen siendo afectados en su propiedad, que en muchos casos han sido embargados y más aún denunciados por el delito de receptación, cuando estos desconocían la procedencia ilícita de dichos vehículos automotores, cometiendo el Estado, señor presidente, un atropello contra los derechos de los ciudadanos. ¿Y cómo es que el Estado ha cometido este atropello? Porque los jueces pertenecen a la función pública, los servidores de la SUNAT que inscribieron y dieron placa y tarjeta de propiedad a estos señores son funcionarios públicos. Presidente, es importante precisar que los vehículos inmatriculados fueron adquiridos con todas las garantías legales por parte del Estado peruano, a través de sus jueces mediante resoluciones judiciales firmes, inscritos y saneados ante los registros públicos a través de sus funcionarios. Por eso, presidente, quienes no conocen esta realidad, tenemos que decirle, en realidad no son carros robados. Si alguna vez han tenido una experiencia o alguien los ha asaltado, seguramente que han detectado a los delincuentes. En este caso, los agraviados han sido estafados y lamentablemente de esto es parte el Estado. ¿Y por qué es parte del Estado? Porque lo reconoce que es así. El oficio 432, presidente de la SUNARP, expresa y manifiesta que efectivamente se debería proceder a este saneamiento. Concluya, congresista. La SUNARP está de acuerdo y dice claramente: los requisitos para este saneamiento son, primero, que el vehículo a sanear haya sido inmatriculado por mandato de una resolución judicial o administrativa, que ese es el caso que estamos viendo. Segundo, el beneficiario debe ser el actual titular registral del vehículo, acreditando ser como mínimo el tercero o ulterior adquiriente de la propiedad hasta el día de la publicación de la presente ley. En la mayoría de estos señores que han sido estafados son el octavo, noveno, décimo adquiriente, hasta el 15º adquiriente, presidente. Tercero, dice la SUNARP, el beneficiario debe presentar el certificado emitido por la Policía Nacional del Perú que acredite que el vehículo no tiene condición de robado. Por lo tanto, no estamos hablando acá de vehículos robados, estamos hablando de vehículos que han ingresado y que los jueces lo han legalizado y los jueces representan al Estado y el Estado los ha ocasionado. Concluíamos, congresista, que hay todavía leyes. Finalmente, la SUNARP dice: el beneficiario debe efectuar el pago de tributos aduaneros aplicables a la importación únicamente sobre el valor calculado a la fecha de la inmatriculación del vehículo aprobado por la SUNAT. Queda exonerado de pago de multas, intereses y o cualquier otro concepto. Presidente, ¿de qué carros robados se está hablando en este proyecto de ley? Estamos hablando de que el Estado ha permitido realmente ingresar vehículos. ¿A través de dónde? De las fronteras. Y ha permitido que los jueces sentencian a favor y lógicamente han ido al mercado para agraviar a los adquirientes de buena fe, que son adquirientes octavos, novenos, décimos, quinceavos. Presidente, estamos hablando también de darles un justo respaldo y una ley que pueda darles a cada quien lo que le corresponde. Y no podemos permitir de ninguna manera que se pueda dar opiniones que tergiversan, opiniones ajenas a la realidad. Para concluir, congresista. Presidente, estos perjudicados, que son miles en el país, quieren pagar los impuestos que aquellos evadieron. No es que quieren que blanquear, como alguien dijo, y lo ha dicho seguramente sin desconocimiento. En ese caso, presidente, ¿quién les va a hacer justicia? En el caso de que no aprobemos este saneamiento que ya está legalizado por el Poder Judicial, yo le pregunto, presidente, ¿qué vamos a hacer con esos 5.000, 8.000 vehículos en todo el Perú? Y le digo algo, y ojalá que se rectifiquen, este caso no se trata de Puno, este caso se trata de nivel nacional. En Tumbes, en Piura, en Trujillo, en Arequipa, en Tacna, en Puno, en el Cusco, en todas partes se han vendido estos vehículos. Entonces, presidente, si somos justos, hagámosle justicia, ya que el Estado los ha perjudicado y no podemos permitir de ninguna manera que esta situación siga, porque este proyecto viene desde el año 2011. El 2013, los presidentes de turno a los señores agraviados les han prometido apoyar. Por favor, congresista, para concluir.
Les han prometido, presidente, apoyarlos, ponerlos en el debate, y ahora los escucho hablando contrario a esa palabra. O sea, los estamos engañando, les prometemos, y aquí están los dirigentes de todo el país, días de días esperando, y lo felicito, presidente, que se ha agendado en esta mesa, que realmente es una mesa imparcial y que está trabajando por el país. Por eso es que yo solicito, presidente, hagamos conciencia, pongámonos la mano al pecho y hagámosle justicia a estos señores que son agraviados, no son contrabandistas, ni son los que han robado vehículo alguno, y ojalá que algún momento los congresistas que se han expresado de esa forma se rectifiquen, porque estamos siendo contra el honor de estafados, no de ladrones, de estafados, señor presidente. Y pido, por favor, la conciencia de los hermanos congresistas, que se les haga justicia, y el Ejecutivo en su momento tendrá que hacer la reglamentación. Ellos están dispuestos a pagar lo que los estafadores no pagaron al fisco. Quisiera, presidente, si usted me permite, dejar ante los hermanos acá del Pleno, los hermanos congresistas, Congresista, para concluir, por favor. Y con eso concluyo. Por favor, si usted lo autoriza, presidente, para que puedan ver un apoyo tecnológico. Es breve, congresista, porque la verdad tenemos varios proyectos. En todo caso, presidente, le pido, por favor, por su intermedio, y a los señores congresistas, hagámosle justicia, si nadie les hace justicia a estos señores que han invertido y que han empeñado, han hipotecado sus bienes. Hay inclusive quienes se han estrangulado, hay familias que se han deshecho. ¿Por qué? Porque no han podido pagar los préstamos que han utilizado de las financieras para comprar estos vehículos usados, y lógicamente están con medidas de ejecución de sus propiedades. Presidente, pido que se haga justicia y pido a los señores congresistas que podamos aprobar esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias. Finalmente, congresista Pasa. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Señor presidente, con el profundo respeto que tengo a su investidura como presidente del Congreso de la República, y conociendo de las facultades que usted tiene para decidir qué toma se toca, invoco nuevamente que se tome como prioridad el problema de la insistencia del proyecto de la CTS. Viene a continuación, congresista. Gracias, le agradezco. Y también, de igual manera, con el respeto que tengo sobre el concepto que maneja el doctor Bedoya, referente a esta opinión de repente sesgada, por el desconocimiento que se tiene, señor presidente, sobre este tema. Yo sé que las palabras vertidas por nuestro colega, el doctor Bedoya, no son producto de repente de la forma como en forma despectiva se ha tratado a algunos trabajadores del volante en esta oportunidad. Es porque él desconoce el tema. Este no es un robo, estos no son carros robados. La regularización de este tema, señor presidente, es cuestión de conocimiento. No sé en qué momento o en qué instancia y cómo se debió la opinión en el gobierno del señor Fujimori. Se determinó la libre importación de vehículos, así como también partes y autopartes, motores, coronas, cajas, para que se armaran vehículos en el Perú. Esto motivó de que con un pequeño capital se comenzaron a traer vehículos de Holanda y de Europa. Y esto motivó de que los grandes judíos del comercio, que no pierden la oportunidad, comenzaron a traer estos vehículos y comenzaron a inscribirlos. Inscribirlos en el término choferil es a irse a la SUNARP, señor presidente, y le dan su placa y le dan su tarjeta de propiedad. Su tarjeta de propiedad. ¿Y esto qué significa? Lo legalizan. Pero ¿quiénes son los responsables de que estas mafias judías y estos malos comerciantes que tenían la disponibilidad de dinero comienzan a pagar a los malos funcionarios de la SUNARP y los inscriben los vehículos, señor presidente? Estos malos elementos lo inscriben, fabrican, ensamblan vehículos y los comienzan a vender. Y los venden, lógicamente, con todos los papeles en regla.
los estafan. Y aquí está, señor presidente. Cuando uno compra un vehículo usado, todos sabemos, salvo aquellos que tienen el lujo de comprar carros de fábrica de alto valor. Todos sabemos que cuando uno quiere comprar un vehículo, lo primero que hace es ir a la SUNARP. Ampliación, 1 minuto. Muchísimas gracias. Antes, registros públicos. Y le piden un certificado de gravámenes. Y uno inocentemente va y le dan su certificado de gravámenes. ¿Qué dice? Todas las características de los vehículos. Y con letra grande dice, no registra afectación alguna. Y más aún van al Consejo y sacan un libre de gravámenes de las papeletas que tiene. Igual, le dan libre de papeletes. El inocente comprador va y adquiere este vehículo, señor. Y con el tiempo, esta mafia de la SUNARP, que también fue aquí denunciado y fueron sancionados algunos funcionarios, sale a luz este falso negocio. Y comienzan a capturar los vehículos. Y comienza también algunos malos elementos de la policía. Continúe, congresista, para terminar. A chantajearlos y cobrarles $1.000, $2.000. Y si no, se lo llevan al depósito y a la aduana. Y una vez entrado a la aduana, ese vehículo ya no sale porque lo canibalizan. Le sacan las llantas, le sacan el motor. Un vehículo que compraron en $30.000, por decir, hoy día no cuesta ni 10.000. Ni $10.000 cuesta. ¿Y cuántos años están estos vehículos así, señor presidente? Están ya hace 10, 15 años circulando irregularmente, engordando, si no es a los malos fiscales, malos jueces o malos policías. Lo han tenido que esconder y siguen trabajando, incluso adquieren tarjetas de circulación, que es la autorización que se tiene para hacer servicio público. No son vehículos nuevos, ya son vehículos del siglo pasado. Entonces yo creo, no estoy defendiendo porque nunca he sido lobista, ojalá nunca a mis años que me queda tenga este mal defecto de ser lobista. Pero queremos regularizar a los hombres y mujeres que han sido estafados, señor presidente. Para concluir. Para terminar, porque largo es esta historia. Si nosotros conociéramos, estaríamos seguros que se podría de una vez aprobar este proyecto. Como digo, simplemente queremos dar a los trabajadores y trabajadoras del país que se regularice y no sean motivos de chantajes de parte de malos policías y no puedan trabajar. Se han prestado dinero, son terceros, cuartos que se han comprado, no son ni siquiera los primeros dueños. Y toditos son vehículos usados, señor. Por tanto, ojalá comprendan esta realidad y veamos de que se solucione el problema de miles, porque no solamente es en Puno, es en Arequipa, en Chiclayo, y la mafia del contrabando, la mafia del falso ensamblaje y del mal aprovechamiento de esta ley que dio de repente con buena fe Fujimori, pero no pensó que creaba el mal y el germen de malos negociados cuyas consecuencias lo están pagando hoy los inocentes que compraron estos vehículos. Gracias, señor. Congresista Lescano. Señor presidente, en realidad es una situación especial la que viven algunos pobladores que hacen transporte público en Puno y algunos otros departamentos. Lo cierto es que ingresan vehículos por el lado de Bolivia y otros lugares de manera irregular. Los inscribe y luego los venden. Pero los compradores van a ver a registros públicos y estos vehículos tienen sus tarjetas de propiedad en orden, sin ningún problema, y los compran con los papeles en regla. No sé si esas personas que están adquiriendo de buena fe los vehículos tienen que ser sancionados ahora. El Código Civil establece que el adquiriente de buena fe tiene que ser protegido por la ley. Tiene que ser protegido por la ley. Y por eso se pone en la iniciativa
legislativa, señor presidente, que sea por única vez que se pueda regularizar la propiedad de estos vehículos, porque si van a quedar en una nebulosa, en una situación de nebulosa jurídica y no van a saber si son propietarios o no son propietarios. Como se ha explicado, ellos tienen que pagar los aranceles de aduana dejados de pagar. Como se ha explicado, son vehículos viejos, no son vehículos nuevos, ya usados. De tal manera que me parece un asunto, señor presidente, que el Congreso Nacional tiene que resolver. Tiene que establecer la propiedad de los vehículos y creo que es una iniciativa que, si bien es cierto, se ha hecho de manera irregular al ingreso de los vehículos, el Congreso tiene que darle una solución, señor, y por eso pongo a disposición del Parlamento Nacional, siendo puneño, como ha dicho bien el congresista Bedoya, yo soy puneño y conozco la realidad. Lamentablemente esa es la realidad de esos vehículos, lamentablemente esa es la realidad que se presenta y consecuentemente es bueno que la representación nacional le dé una solución a estos propietarios que vienen de muy lejos del país. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Martín Rivas Teixeira. Gracias, presidente. Presidente, no podemos ser ciegos ante una realidad y un problema en el que ciertamente hay que darle alguna solución, pero hay una situación que estoy tratando, que he observado y que tiene que ver principalmente con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se expresa en este sentido, dice: toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa emanadas de autoridad judicial competente en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. O sea, hay una situación aquí que es cierta, y es justamente el carácter vinculante de las decisiones judiciales. Y esa situación, presidente, se ha presentado en más de una oportunidad. Algunos abogados, como el que habla, en la que hemos tenido algunas acciones de litigio, hemos visto que el tracto se interrumpe, como por ejemplo cuando hay un accidente de tránsito se traba un embargo preventivo y para sustraer la obligación del cumplimiento de la reparación civil, este tercero transfiere la propiedad, pese a que ya hubo un embargo preventivo y este embargo se hizo mediante un acta y no se inscribió. ¿Y qué hace el juez? Ordena la inscripción del vehículo cuando justamente este vehículo ha sido rematado. ¿Pero qué ocurre? El registrador le dice: señor, este vehículo ya no le corresponde pues al anterior propietario, fue transferido. Y en aplicación de este artículo 4, le ordena al registrador que inscriba justamente al ganador del remate, que fue quien adquirió el vehículo. Ahora, la pregunta es: ¿el tracto y el principio de legalidad se sustrajo? No, porque ambas posiciones se interpretan que están dentro del marco normativo. Y esta ley normativa, evidentemente le traslada toda y la absoluta responsabilidad al juez. Al juez, que evidentemente resuelve dentro de un procedimiento regular. Con esta norma, con este proyecto de ley, y quiero tratar de entender que lo que está tratando de decir es que la responsabilidad de la matriculación de la decisión judicial se convalida con la que el juez está establecida. Entonces, hay que observar esta situación. Cuando el vehículo es de origen ilícito, ha sido sustraído, ha sido robado, es evidente que el origen... Tiempo adicional. Gracias, presidente. El origen ilícito de una propiedad no puede ser bajo ningún contexto de tipo normativo apañado. Y yo no creo que un juez pueda establecer una situación irregular frente a una situación ilícita contemplada dentro de un procedimiento regular. Y yo tal vez podría hacer una pregunta a mi colega y amigo lambayecano, que fue registrador, el congresista Velázquez Quisquén.
si en el contexto de esta disposición normativa, no, y perdonen lo digo en el buen sentido, nosotros, los registradores, han podido alguna vez decir, no señor, no vamos a acatar la resolución judicial y vamos a contravenir lo que está establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, presidente, yo creo que hay que observar y hay que tratar de dar una respuesta a un problema que se ha presentado dentro del marco normativo con una interpretación. Para concluir, congresista. Presidente, con una interpretación real y objetiva del problema que se está planteando. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Martín Belaunde. Señor presidente, este es un proyecto que se justifica mediante una curiosa historia, la historia de los estafados. Sin embargo, si uno lee los 3 artículos y las 4 disposiciones complementarias finales, se advierte claramente que en sus disposiciones hay normas contradictorias, inconsecuentes, incoherentes. Basta leer. Autorices el saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales en la SUNARP en el plazo de 180 días. ¿180 días a partir de cuándo? ¿De la resolución judicial o de la inmatriculación? Dice, contado a partir de la vigencia del reglamento de la presente ley. O sea, tiene que haber una inmatriculación en base a una resolución judicial que se cuenta a partir de los 180 días de la vigencia del reglamento de la presente ley. Y el artículo 2, la persona que acredite la adquisición o la legítima posesión de un vehículo inmatriculado por una resolución judicial para lograr la titularidad dominial del vehículo debe presentar por única vez una declaración jurada. Es decir, con la declaración jurada se está saneando todo. Pero yo digo lo siguiente, en este tipo de propiedades muebles sujetas a matrícula registral, efectivamente existe, entre otros principios, el principio de tracto sucesivo. Una persona, cuando compra un automóvil de segunda mano, y eso es lo más común y corriente que hay en la vida, va donde viene el propietario y le dice, ok, tú eres el propietario, aquí tienes la tarjeta de propiedad, le examina, va al registro de propiedad vehicular, examina que quien le está vendiendo el vehículo efectivamente es el propietario del vehículo y puede ver si hay embargos o no hay embargos, o si hay papeletas o no hay papeletas. Pero si quien viene a venderle el vehículo no figura como propietario del vehículo porque lo adquirió de una tercera persona, que a su vez lo adquirió de una tercera persona y así sucesivamente, y se ha perdido el tracto sucesivo, ¿se le puede llamar a esa persona estafada? Permítame terminar, distinguido señora Paz. ¿Se le puede llamar estafada? Yo diría que sería temeraria. Porque si viene fulano de tal y me dice, yo soy el propietario de este Mercedes-Benz súper maravilloso, el único problema es que yo no aparezco como propietario y te lo vendo por X suma y tú se lo compras y la persona se lo compra a él. Para concluir. Está comprando un vehículo que está dominialmente en el aire. Y puede que no sea un vehículo robado, pero vamos a amparar esa situación. ¿Esa persona se le puede llamar estafada? ¿O esa persona es una persona que quiere ser estafada? Yo creo que este proyecto de ley, en mi opinión, señor presidente, concuerdo con lo que ha dicho el señor Bedoya, concuerdo con lo que ha dicho el señor Carrillo, este proyecto de ley, con perdón de los estafados, entre comillas, creo que no debe prosperar. Gracias, señor presidente. Gracias. Le doy al señor Paz. Congresista, debería ser el congresista Condori porque las interrupciones sean antes de las extensiones del tiempo. Quizá el congresista Condori le pueda dar su interrupción, si lo tiene a bien. Sí, presidente.
Este es un tema en realidad de justicia. Sí, con todo gusto. Interrupción. Agradeciendo vuestra gentileza, señor presidente, y consecuentemente, colega. Para simplemente aclarar al colega Belaunde, no es que la tarjeta de propiedad o el registro de propiedad sea de uno y lo venda a nombre de otro. No es así. Por eso dice, hay un error de concepto, por no decir un desconocimiento sobre el problema. Y como alguna vez un parlamentario que no está decía, si no sabes de un tema, mejor no hables. Porque esa es la realidad, se desconoce. A mí me venden un vehículo con el propietario. Ese propietario y es el segundo, yo soy el tercero. Y a la par yo también lo vendo. Y al último, el último es el que paga las consecuencias, porque recién descubren que es contrabando o es mal inscrito después de 2 o 3 propietarios. Eso es lo que se quiere regularizar, señor presidente. Son vehículos que ellos van a pagar sus impuestos, van a resarcir al Estado y amén de eso van a seguir dando al erario nacional, porque van a formalizar su problema, van a poder facturar, van a poder vender. Concluye el minuto. Corita Condori. Sí, presidente. Yo hacía referencia de que si fuera directo el trato entre el propietario con el anterior, una transacción, y uno puede decir que esto es robado y uno de ellos es culpable, el comprador o el vendedor, pero no hay una relación directa acá. Lo que ha ocurrido es de que ha pasado de manos de un comprador a otro y a otro, y hay toda una sucesión. El pagano es el último, y ese último se da cuenta que ha sido estafado cuando la policía lo detiene. Y ahí viene el problema de las peripecias para este último propietario, porque tiene que pagar coimas, tiene que supeditarse a un conjunto de cosas, su vehículo está internado en la SUNAT. Esto no lo sabe el comprador no sabe, no tiene certeza justamente por la debilidad del Estado. El Estado no tiene información confiable. Recién el Estado está modernizándose y está teniendo un sistema computarizado, etcétera. Pero en provincias no siempre ocurre eso. Entonces yo creo que ahí hay que ver alguna forma de resolver, porque estas personas, cualquiera puede comprobar, los últimos propietarios son personas de bien. En todo caso, tal vez habría que solicitarles algún tipo de constancia si son malhechores. No avalaríamos eso en absoluto. Yo creo que aquí hay que entender esta situación. Es una realidad que ha ocurrido en el Perú, que seguramente va a volver a ocurrir. El asunto está cómo resolver esto, cómo hacer un acto de justicia por la debilidad del Estado. Registros públicos tiene sus debilidades, la Policía Nacional tiene sus debilidades, el sistema judicial tiene sus limitaciones. Y ahí tiene que pagar el usuario. Esa es mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Javier Velázquez Quesquén y luego el congresista Yude Simons. Congresista Yude Simons. Gracias, presidente. De lo que se trata, presidente, es de que hay una realidad concreta. ¿Cuál es esa realidad concreta? Miles de personas, de acuerdo al informe que hemos tenido, adquirieron vehículos y que son de terceros o posteriores propietarios. Esa es la realidad. Miles de personas compraron sus vehículos a terceros o posteriores propietarios. Estos miles hacen contratos que son onerosos, pagan un justiprecio por el vehículo y muchos de ellos, como es natural, se endeudan. Obtienen créditos financieros para comprar el vehículo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de utilizarlo como herramienta de trabajo. Consecuentemente, constituye una herramienta de subsistencia familiar. Existe un desamparo a los terceros o posteriores que compraron de buena fe estos vehículos. O sea, ¿existen estafados? Sí existen estafados.
y son millonarios, son empresarios esos estafados. No, son gente humilde que tiene que sobrevivir y compran de buena fe ese vehículo y para comprarlo se endeudan con el banco. Esa es la realidad final. O sea, no estamos hablando de gente que ha robado carros, no estamos hablando de gente tramposa, estamos hablando que es el final de repente de este círculo, pero que obraron de buena fe y se endeudaron. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos emite su opinión favorable, considerando beneficioso para el país su reformulación para que contengan regulaciones que conduzcan los casos de formalización de vehículos que ingresen al territorio nacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifiesta que es competencia de la SUNAT y SUNAT. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emite una opinión favorable de acuerdo a SUNAT. Es decir, estamos hablando de que las instituciones más importantes del Estado están avalando que esto se formalice. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no podemos oponer a esto? Hacemos justicias a la gente que ha sido estafada, a nuestros compatriotas pobres que están buscando trabajo y las instituciones del Estado están avalando este proyecto. Sin embargo, presidente, vamos a sugerir modificar el texto sustitutorio del dictamen de la Comisión en los siguientes términos, si es que lo asume el presidente de la Comisión. En el artículo 2, en la acreditación, queremos que se diga, la persona que acredite la adquisición o la legítima posesión de un vehículo inmatriculado por resolución judicial al 31 de diciembre del 2014. Al 31 de diciembre del 2014, para lograr la titularidad nominal del vehículo, debe presentar por única vez una declaración jurada que precise el origen lícito de la adquisición y cumplir con los requisitos exigidos de la ley. Y sugerimos también incluir un artículo adicional que contemple las exclusiones de la presente ley. Artículo 4. Exclusiones. Para concluir. No están comprendidos al alcance de la presente ley los siguientes casos. Primero, el vehículo que al momento de la publicación de la presente ley se encuentre con resolución ejecutoriada o firme en sede administrativa o judicial que ordene el descomiso o confiscación. Segundo, el beneficiario que tenga sentencia condenatoria por la comisión de delitos aduaneros o tributarios. Tercero, el vehículo que posea el volante de dirección al lado derecho. Y cuarto, el vehículo que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentra fuera del territorio nacional. Por lo tanto, presidente, con estas observaciones se sugiere aprobar la iniciativa legislativa con los considerandos señalados. Gracias, congresista Simons. Congresista Virgilio Acuña. Gracias, presidente. Estimados colegas y representantes de diferentes regiones, estamos enfocando un tema que es parte de un gran problema que tiene el país y que tiene que ver con la informalidad por un lado y por la seguridad por otro lado. La informalidad porque tenemos cientos de sectores que vienen desde la vivienda, la minería y ahora el transporte de un sector totalmente informal. Y tratamos de parchar una situación que pone en riesgo, estimados colegas, inclusive a todo el sistema de seguridad. Un sistema de seguridad tanto jurídico como un sistema de la seguridad que viene inclusive con la propiedad. Colegas, a partir de la inseguridad, primero tenemos que hay un pequeño robo de un reloj, te roban la computadora, te roban en la casa, te roban cualquier artefacto. Finalmente uno termina que le ha robado la propiedad, le ha robado la vivienda, le ha robado un terreno y termina uno despojado de todo un sistema que tiene que ver con la propiedad. Y se pone en riesgo ahora cuando hay miles de personas que han comprado autos y que ahora el Congreso quiere sanear o quiere resolver el problema. Yo creo, colegas, que estamos frente a un gran riesgo que tiene que ver con el riesgo tanto de la seguridad de la propiedad. Si dejamos que esto continúe para que luego el Congreso pueda sanear o poner un parche a algo que es pequeño, estamos poniendo en riesgo la propiedad de todo el país. No podemos permitir, colegas, que la propiedad esté en riesgo. No podemos permitir que la seguridad jurídica se ponga en riesgo al sanear cosas como estas. Yo reitero, colegas, que tenemos que mirar con mucho más profundidad lo que es tanto la seguridad de la propiedad. Y hemos visto miles de casos acá en el Congreso,
se han investigado casos de las propiedades y la apropiación de cientos de propiedades. ¿Acaso no hemos tenido acá comisiones especiales que han tenido que juzgar como que hasta propiedades del Estado han terminado vendidos a terceros? Propiedades en Miraflores, en La Molina, han terminado invadidos por ciertas personas que luego el Congreso tiene que sanear. Por lo tanto, yo considero que es una norma sumamente riesgosa y que, colegas, tenemos que mirar con más profundidad tanto el sistema jurídico como el sistema de propiedad de nuestro país. Gracias, colegas. Gracias, presidente. Finalmente, el congresista Espadaro. Sí, gracias, presidente. Presidente, luego de analizar esta fórmula legal, este proyecto indudablemente es importante. Y es importante para quienes tienen esta preocupación y poder legalizar su propiedad, en este caso de sus vehículos. Sin embargo, presidente, vemos que el dictamen no recoge lo que ha estipulado la propia SUNARP, que es decir, el órgano técnico de registros públicos. En la propuesta no se recoge lo establecido en el oficio 432 de fecha 12 de marzo del 2015 que SUNARP envía como sugerencia a la Comisión de Transporte y que lo hago mío, presidente, para realizar las siguientes observaciones y planteamientos al presidente de la Comisión. En primer lugar, SUNARP recomienda la sustitución del artículo primero con el siguiente texto. Artículo primero, saneamiento de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales o administrativas. Con ello cerramos, por supuesto, algún candado para no permitir ningún otro tipo de saneamiento que no tenga que ver con resoluciones judiciales o administrativas. Autorícese el saneamiento aduanero y tributario por única vez de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales o administrativas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Segundo lugar, SUNARP recomienda la sustitución del artículo segundo con el siguiente texto. Requisitos y condiciones. Son requisitos para efectuar el saneamiento a que se refiere la presente ley los siguientes. Primero, que el vehículo a sanear haya sido inmatriculado por mandato de una resolución judicial o administrativa. Reitero con ello colocar ese candado. Segundo, el beneficiario debe ser el actual titular registral del vehículo, acreditando ser como mínimo el tercero o el ulterior adquiriente de la propiedad hasta el día de la publicación de la presente ley. Tercero, el beneficiario debe presentar el certificado emitido por la Policía Nacional del Perú que acredite que el vehículo no tiene la condición de robado. Y, obviamente, una preocupación de los señores congresistas. Cuarto, el beneficiario debe efectuar el pago de tributos aduaneros aplicables a la importación únicamente sobre el valor calculado a la fecha de inmatriculación del vehículo, aprobado por la SUNAT. Queda exonerado de pago de multas, intereses o cualquier otro concepto. De la misma forma, un segundito, ahorita le doy la introducción, de la misma forma solicita se incorpore, se modifique la tercera disposición complementaria final. Dice, reglamentación, el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 60 días calendario, contado a partir de la vigencia de la presente ley, dicta las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para su debido cumplimiento y también sugiere la eliminación de la cuarta disposición final. Presidente, me pide una interrupción el congresista Otárola, con mucho gusto. Congresista Otárola. Sí, presidente, con las precisiones que hace la SUNARP, creo que se puede salvar el problema. Porque la SUNARP exige descartar el origen ilícito del vehículo. Pide el control y el chequeo del número de motor, la placa de rodaje, el número de chasis, que se a través del certificado policial. Y la SUNARP adicionalmente exige el previo cumplimiento de las deudas aduaneras y tributarias. Yo creo que si se hace un ajuste, por ahí podríamos ir, presidente. Yo no sé si este tema puede derivarse a la Comisión Permanente para hacerlo con tranquilidad. Y de verdad, en el caso ya descartado el origen ilícito del vehículo, darle solución a este problema que está aquejando a algunas personas que en ese caso sí actuaron de buena fe. Pero hay que ajustar el proyecto. Concluya, congresista Espadaro. Sí, presidente, con estas modificaciones planteadas, hacerlas nuestras y pedir al presidente de la comisión
que de considerarlo lo pueda aceptar y en ese caso nuestra bancada votará a favor, descartando ya que este tema se trate de regularizar, como bien se ha dicho, cualquier tipo de acto ilícito. Gracias, presidente. Un ratito, Alonso. Palabra al presidente de la comisión. Primero quiero manifestarlo al congresista Espadaro que si tendría bien a entregarnos por escrito las sugerencias que él ha mencionado. Y segundo, presidente, pido un cuarto de intermedio para finalizar el texto sustitutorio del presente proyecto de ley. Gracias. Para presentar nuevo. Habiendo pedido un cuarto intermedio, siguiente proyecto. Insistencia de la Comisión de Trabajo, proyectos de ley 1424, 1795 y otros. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone modificar el artículo 2 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempos de Servicio. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo recaído en las observaciones realizadas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley originada en los proyectos de ley 1424 y 1795 y otros, que propone la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso que modifica el artículo 2 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Tiene la palabra el congresista Lescano Ansieta, vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Presidenta, muchas gracias. Distinguidos colegas, muy buenos días. En primer lugar, indicar que este Parlamento Nacional aprobó por unanimidad para que los trabajadores del sector público regulados por el Decreto Legislativo 728 y a los trabajadores comprendidos en la Ley de Servicio Civil se les pueda abonar semestralmente su compensación por tiempo de servicios, porque en una anterior ley se había dispuesto que los trabajadores del sector público comprendidos en estas dos normas, Decreto Legislativo 728 y Ley del Servicio Civil, se les abone su compensación por tiempo de servicios al final de su actividad laboral, es decir, a los 65 años. Esto creaba una perversa discriminación en contra de estos trabajadores, porque no se olviden, distinguidos colegas, que a los trabajadores del sector privado se les abona semestralmente en sus cuentas de ahorro la compensación por tiempo de servicios, en el banco que ellos eligen. Con eso pueden disponer de esa compensación de tiempo de servicios con las limitaciones que la ley establece. Con eso pueden retirar esos montos, dejando 4 remuneraciones que establece la ley para asegurar un monto de dinero y poder atender sus necesidades después del retiro de su vida laboral útil. Situación con la que no cuentan los trabajadores del sector público. De manera tal que el Congreso Nacional dijo, no señor, a los trabajadores del sector público también se les abona semestralmente su compensación por tiempo de servicios. Y el Poder Ejecutivo, una vez remitido a la autógrafa, observó la ley, indicando como primera situación, señora Presidenta, que no había ningún tipo de discriminación. Esa es una de las observaciones por la cual hace regresar la autógrafa al Congreso. Y nosotros sí creemos que hay una discriminación, porque a los trabajadores del sector privado se les abona su compensación por tiempo de servicios, con lo cual hay una ventaja a los trabajadores de este sector. Pueden disponer el dinero, pueden utilizar el dinero de su compensación por tiempo de servicios, mientras los trabajadores del sector público no. Hay una evidente discriminación. A los trabajadores hay que tratarlos por igual y otorgarles sus derechos laborales tal y conforme establece la Constitución, es decir, con igualdad ante la ley. Y la segunda observación, colegas, decía el Ejecutivo que nosotros teníamos en este dispositivo a favor de los trabajadores, habíamos tenido iniciativa de gasto, lo cual es absolutamente falso.
porque la compensación por tiempo de servicios no la hemos creado a través de esta ley, sino está en el decreto legislativo 650, artículo 2. Eso ya está dispuesto. No se ha creado ningún tipo de iniciativa de gasto. Y consecuentemente la representación nacional, señora presidenta, debe insistir en el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de estos trabajadores. Por eso estoy viniendo en representación de la Comisión de Trabajo, distinguidos colegas, que también ha dado voto favorable de manera unánime para que la representación nacional, una vez por todas, hoy día pueda reconocer y reivindicar el derecho de los trabajadores en ese sentido. Compensación por tiempo de servicios semestralmente para los trabajadores del sector público regulados por el decreto legislativo 728 y para quienes van a ser integrados en la llamada ley del servicio civil. Por lo tanto, pido, distinguidos colegas, el voto unánime para que con 66 votos o más podamos atender este pedido de los trabajadores, que son 80 y tantos mil trabajadores a nivel nacional, señora presidenta, que están esperando la respuesta de su Congreso. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Johnny Lescano, vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Antes de ceder el uso de la palabra a los señores congresistas, permítanos saludar a los dirigentes sindicales que el día de hoy han estado esperando ansiosamente esta insistencia, a los dirigentes de SUNAT, SUNAR, Poder Judicial, SUNAFIR, Ministerio de Transportes, RENEC, Sindicato del Congreso. Tiene la palabra el señor congresista Justiniano Apaza. Profundamente convencido, señora presidenta, de que una vez más los colegas vamos a demostrar la coherencia y el respeto irrestricto a la independencia y a la autonomía del Congreso frente al Ejecutivo. Ya no somos caja de resonancia, creo que pensamos con cabeza propia, caminamos con nuestros propios pies y estamos en la capacidad suficiente de votar por la insistencia. Yo sé que todos estamos cansados, pero eso no es óbice para que todos ustedes de una vez podamos llegar a la votación e insistir en que la CTC debe favorecer a los trabajadores. Muchísimas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Johnny Lescano, vicepresidente de la Comisión de Trabajo. Señora presidenta, hemos tenido una larga jornada, pero pido que la representación nacional pueda votar unánimemente este dictamen de insistencia a favor de los trabajadores del Perú. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Concluido el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.